Alerta Verde, vamos a hablar de los incendios en la Amazonía y de cuáles pueden ser los impactos de esta catástrofe ambiental. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale, matar nosso rio, matar os nossos fontes de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Gonzalo, ¿qué está pasando en Brasil, en uno de los grandes pulmones del mundo? Se está incendiando y esto no es poco, ¿no? Ya en la zona del Amazonas hay 85.000 focos de incendio. No, realmente es un poco la repetición y el aumento de una dinámica que viene ya hace mucho tiempo. Brasil en los últimos 30 años ha perdido más de 98 millones de hectáreas a causa del avance de la frontera agrícola, a causa de los incendios, a causa del mal uso de los recursos naturales. Luciana, ¿cuáles son las causas de los incendios en Brasil? Bueno, las causas son principalmente la disminución de la fiscalización en las zonas de protección de la floresta amazonía, como dicen ustedes, a causa de como retirada de fondos de los medios de protección, de la disminución del número de fiscales que hay ahí, asociado al aumento de la liberalización de la explotación de esos territorios para la agropecuaria. ¿Esto es una política deliberada o fueron incendios de pastizales que se les fue de control? Ten en cuenta que Brasil no tenía una región importante como la nuestra de Pampa para el desarrollo agrícola, ganadero, y gran parte de ese desarrollo se hizo en la zona amazónica y en otras zonas boscosas, y esto forma parte de la política de desarrollo del país. Lamentablemente el fuego se utiliza para el proceso de talarraza, de desmonte, y cuando no se presta atención, cuando no se tiene cuidado, se puede ir de las manos y transformarse en un incendio. Lo que pasa es que es temporada de sequía en la Amazonía, entonces se descontroló el tema de los fuegos, de los incendios, y está pasando la tragedia que está pasando ahora. Amazônia nossa! Amazônia nossa! Claudio, la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. ¿Qué características tiene este pulmón verde? Tal vez el rasgo más sobresaliente es la diversidad de especies que contiene. Se estima que es entre un 17 y un 25%, es decir, es mucho. El 17% de la diversidad de especies vivientes del planeta. Esto no ha sido algo casual, una quema de pastizales. Esto fue deliberado para ganar terreno dedicado a la agricultura. Se dieron las dos cosas. Se da primero que es la temporada seca, donde naturalmente existen focos de incendio, pero esta vez se descontroló porque a esto se le sumó los focos generados por los terratenientes, por los grandes terratenientes. ¿Tiene como objetivo el cambio del uso del suelo? Sí, el cambio de uso del suelo es uno de los motivos por los cuales se prenden fuegos. A veces se prende fuego también para recuperar áreas de pasturas que ya están habilitadas para esa actividad y que se han degradado. Es como una forma de renovar la calidad del pasto prendiéndolo fuego. Eso es una técnica agrícola que está utilizada en muchas partes del mundo. Quizás este fue el que tuvo mayor difusión y también el que impactó a más países. Está Bolivia, está Perú involucrados, además de Brasil, y coincide justamente con un momento en el cual estamos evidenciando cada vez más los efectos del cambio climático, cada vez más eventos extremos de sequías, de aumento de temperatura y de falta de lluvias. Eso es lo que está haciendo que el incendio sea cada vez más grande. Los procesos de deforestación en principio vienen creciendo desde el sur hacia el norte y de los bordes hacia el centro, vale decir, de la zona más urbana, si se quiere, o vinculado al urbano, hacia la zona más de selva. Y en ese sentido, ese es el camino y la dimensión que está teniendo el crecimiento de la frontera agropecuaria en Brasil. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina y en la región?
Bueno, como ya estuve hablando muchísimo, la Amazonia es la selva tropical más grande del mundo, alberga 3 millones de especies y es un enclave muy importante para todo lo que es el clima en la región. Estamos sumergidos en plena crisis climática y ecológica y no podemos deforestar lamentablemente ni un árbol más. Si seguimos incendiando y seguimos perdiendo ese bioma, lo que va a suceder es que el sol va a afectar al suelo. La lluvia va a afectar al suelo, se va a perder productividad. Argentina también está sufriendo un proceso de deforestación acelerada, por eso hubo que sancionar la ley de bosques nativos, por eso estamos luchando las organizaciones no gubernamentales porque la ley de bosques nativos se cumpla, y en Argentina tiene un promedio de deforestación de 200.000 hectáreas anuales, y eso es un proceso, digamos, bastante complejo que se da sobre todo en la zona norte del país, en lo que se llama la zona del Gran Chaco. Ahora bien, si empieza a cambiar el régimen de lluvias, el régimen hídrico de la zona, nos va a pegar directamente a nosotros en Argentina, porque la Cuenca del Plata depende 100% de las lluvias que se generan gracias a la humedad de la Amazonia. Pensar al Amazonas o a la Amazonía como un problema de Brasil es un error enorme, porque es dejarlo librado a las fuerzas de Brasil y a lo que pasa en Brasil. La Amazonía es una región que está involucrada con una región mucho más extensa como la América Latina y que además presta servicios ecosistémicos muy importantes al planeta. Porque la Amazonia es un patrimonio del mundo, no es solamente de Brasil. Está jurídicamente en Brasil, en su región, en su límite, pero la realidad es que los servicios ecosistémicos afectan a África, a Europa, a Asia. Ambientalistas arremeten contra el presidente Jair Bolsonaro por este gigantesco incendio que consume la selva amazónica. El G7, 7 de los países con más peso económico, han destinado 20 millones de dólares. Pero el presidente de Brasil solo los aceptaría si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retira sus insultos contra él. Y mientras, la Amazonia ardiendo y ellos peleando con sus egos. Los incendios y la deforestación no es algo inherente a lo que está ocurriendo ahora, esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Sí, si bien viene ocurriendo hace muchos años, es importante destacar que el expresidente del INPE, que es uno de los órganos como que regula, que trata de cuidar el número de focos de deforestamiento ahí en esa región, ya había alertado para un aumento también de 88% en términos de deforestación en la Amazonía, y fue afastado, fue como lo sacaron de la presidencia, como de la dirección de ese órgano. Lo que demuestra una postura que Bolsonaro nunca la ocultó desde su campaña para presidente, ¿no? Que no tenía ninguna intención de proteger o de primar por la protección ambiental, sino liberar que la Amazonía fuera explotada para fines comerciales. A cuestión da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Com a intenção de trazer problemas para o Brasil. Esto trasciende y atraviesa todas las formas de gobierno, porque el gobierno de Bolivia no tiene nada que ver el color político y la tendencia política con el de Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, la destrucción es la misma. 700.000 hectáreas en llamas en Bolivia hoy, más de 500.000 en Brasil. Y en África estamos asistiendo en Angola, República Democrática de Congo, algo muy similar, es decir, distintas culturas, distintas formas de gobierno, con distintos colores políticos, están gobernadas en realidad por los grandes extractivismos. El presidente menosprecia el asesinato de un líder indígena, menosprecia la ayuda internacional al Fondo Amazonas, menosprecia el conocimiento científico cuando destituye al presidente de INPE, que fue responsable de difundir la tragedia a nivel internacional sucediendo en la Amazonía. Por ser uno de los pulmones del planeta, ¿no se debería preservar esta zona? Sin ninguna duda. Debería haber políticas nacionales muy serias de contención y de protección del Amazonas, y además políticas internacionales, porque si bien el Amazonas es de Brasil y de los otros 8 países que componen toda la Amazonía, es el pulmón del mundo, como vos decías. Entonces tiene que haber, y había, programas de protección que Bolsonaro se encargó de desarmar uno a uno desde que subió. Es un lugar que nos tiene que permitir investigar, que nos tiene que permitir conservar, para poder así llegar a soluciones que beneficien a toda la humanidad, además del aporte clarísimo de oxígeno al planeta y de la absorción de los gases de efecto invernadero, ¿no?
se vive en Brasil lo que está sucediendo? ¿Cómo se vive en Brasil? Es bastante complicado porque hay una especie de grieta, ¿no? El propio Bolsonaro dijo recientemente que ya ahora como recuó, se retrató de esta afirmación de que las ONG serían las responsables por haber ateado fuego en los campos para herir la imagen del gobierno. Pero bueno, es un país dividido como hace 8 meses atrás. Claudio, ¿por qué es importante la conservación de estas grandes áreas verdes para el ecosistema? Cualquier ambiente natural, no importa, a nosotros no nos importa si es un pastizal, un desierto, el mar, un río, o una selva, o un bosque, un palmar. Todo tiene igual importancia para el mundo. Todos esos ambientes naturales hacen que el mundo esté blindado o protegido, manteniendo cierta estabilidad, no solamente en lo climático, en la regulación de las aguas, en que no haya más inundaciones y más sequías, que sean las normales, pero ya hemos hecho de eso una normalidad. El oxígeno que respiramos, gran parte se produce ahí. Está también ahí lo que absorbe el dióxido de carbono y evita que el efecto invernadero sea más jodido de lo que es. Muchísimas especies se pierden, queda todo arrasado, cenizas, la biodiversidad desaparece. Así es, y si a eso, inmediatamente después del fuego, no empezás un programa de recuperación, ¿sí? En 15 años ese suelo no sirve más. ¿Por qué no sirve más? Porque inmediatamente después del fuego empiezan los cultivos transgénicos, empiezan a avanzar el ganado intensivo, y eso en 15 años se arruina para siempre. Durante los últimos días, más de 10.000 nuevos incendios se han registrado. Bolsonaro, el presidente de Brasil, es un crítico de las políticas ambientalistas y, por el contrario, es promotor de la explotación de recursos naturales en áreas protegidas. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está enfrentando las primeras consecuencias internacionales tras los incendios en el Amazonas. Habría que trabajar para que esos suelos no sean utilizados para el agronegocio. Así es, hay que empezar a cambiar el modelo de producción que tenemos en estas zonas, tenemos que apuntar hacia un programa de deforestación cero. Y cuando digo deforestación cero estoy hablando de un programa serio, internacional, de todos los países involucrados, en cambiar ese modelo de desarrollo, en cambiar la agricultura transgénica en esos lugares, la ganadería intensiva, y empezar a recuperar y proteger los últimos bosques nativos que tiene el mundo, el planeta. ¿Cuánto tiempo puede llevar la naturaleza en regenerarse? Primero diría yo, ojalá exista la vocación para restaurar o rehabilitar, que son dos cosas diferentes, ese escenario dañado. Los incendios no son nuevos. Todos los años se suceden en la temporada seca, pero nunca pasó esto, que sean los presidentes los que lo fomentan, directa e indirectamente, los que tienen amenazados a los ambientalistas y a los científicos, que no pueden opinar porque pierden su trabajo o son amenazados. Amenazan a las comunidades originarias. Amazonia tiene cerca de 400 pueblos originarios, más de 3 millones de personas. Que, se for preciso, ir na floresta, por a floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até a minha última gota de sangue. Precisava de estar tudo viva, cada um no seu lugar. A gente olha aqui nesse pouco de coisa, eu estrago. Eu acho que isso aqui é uma destruição que estão fazendo aqui, que quer dizer uma falsidade com a gente, né, com a natureza também. También hubo
desmantelamiento de aquellas políticas que protegían a esas comunidades, ¿no? Para ellos el bosque es su almacén, para ellos el bosque es su farmacia, es su sustento, es de donde comen, de donde viven, de donde respiran. Ese hábitat está siendo destruido. Los incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede servir de pretexto para posibles sanciones internacionales. ¿Brasil está en condiciones de rechazar una ayuda internacional? No, no está en condiciones de rechazar una ayuda internacional, tanto que no está dando cuenta desde hace muchos días de contener el avance de esas quemadas, ¿no? De esos focos de incendio. Y además, lo más importante es la reforestación de esas zonas. Es lo que viene después, es como no dejar que se muera la biosfera que hay ahí, que es importantísima, y que si se quema en el sur o se quema en el norte, en lo que sería la Amazonía, es diferente, hay diferentes biosferas ahí, entonces es muy importante tener no solo el dinero, los recursos financieros que Brasil necesita, sino también los científicos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? ¿Cómo puede impactar lo que está sucediendo en Brasil, en Argentina y en la región? Bueno, ninguno de los países de la región y tampoco el nuestro está exento de las consecuencias del cambio climático. Esto repercute en mayores problemas de sequía, de diferencias climáticas no extremas en toda la región. Lugares donde naturalmente no había sequías, ahora puede haber, lugares que comúnmente nos inundaban, ahora van a ser inundables, porque lo primero que hicimos fue desmantelar la esponja natural del planeta, ¿no? Los bosques son los primeros que absorben el agua de las lluvias. Al no estar el bosque, el agua pasa y así se generan las inundaciones. Pero esto no pasa solamente en el Amazonas. Argentina integra un triste ranking, se encuentra entre los 10 países que más bosque nativo ha destruido en los últimos 25 años. ¿Qué mundo le vamos a dejar a las próximas generaciones si continuamos con este nivel y con este ritmo de destrucción? Es un mundo contradictorio, donde convive el desastre con la esperanza, donde convive el que destruye con el que construye. Digamos, en la conservación de la naturaleza no es una batalla que define una guerra, hay avances y retrocesos.